continuamos nuestro programa Zamora es así y vamos a hacer un paréntesis antes de seguir para darles una nota informativa, y es que mañana 5 de septiembre se acaba el plazo para las renovaciones de aquellos que participan, que acuden a los cursos que se organizan en la piscina climatizada de Zamora. Así que mañana es el último día para las renovaciones de cursos como por ejemplo la natación para bebés, natación preescolar, infantil, adultos y tercera edad. También los cursos de natación terapéutica, preparación de oposiciones e hidroterapia para embarazadas también tienen ese plazo. Las renovaciones acaban mañana y las inscripciones a partir del día 6 de septiembre de 10 a 12 y de 17 a 19 horas en la piscina climatizada de la calle Villalpando, así que allí ya saben dónde tienen que acudir para poder hacer esas renovaciones o sus inscripciones. Bien, continuamos y los martes saben que dedicamos un tiempo para hablar de salud y en este caso queremos tratar con la logopeda Marian Alonso la problemática en torno al habla, el lenguaje, la voz y la comunicación. Así que le damos ya la bienvenida para tratar algo tan sencillo como la comunicación y el habla, pero que a veces es más complejo. Marian Alonso, muchas gracias y bienvenida. Hola. Decía que algo tan sencillo como puede ser hablar, a veces puede ser más difícil de lo que pensamos. ¿Por qué? Bueno, es que para establecer una comunicación, un lenguaje, todo esto influye en muchos apartados. Entonces, si hay un problema en alguno de estos, pues ya queda afectado, pues como puede ser la lectura, la escritura. Luego aparte hay problemas de habla, como son el problema de los niños que no producen las R's o las S's. Y en casos de los adultos, a lo mejor, ¿cuáles son esos problemas, esas dificultades? Los más frecuentes son los ictus. Entonces, la problemática de los ictus es un infarto cerebral que provoca una afasia. Esto va a afectar a diferentes partes del cerebro y dependiendo de la que afecte va a provocar unas consecuencias en el lenguaje, como puede ser la pérdida del habla, la pérdida de la lectura, de la escritura, de la comprensión. Entonces, nuestra rehabilitación está destinada a conseguir la mayor autonomía. O sea, es decir, que el paciente sea capaz de comunicarse con su entorno y poder realizar cuanto antes las actividades que realizaba antes. Si pierde la lectura, pues se enfoca el tratamiento destinado a la lectura. Si pierde la escritura, pues se destinaría a la escritura. Si pierde la comunicación, pues ya sería con un poco más de apoyo de la familia, porque es lo más complicado, porque siempre hay que apoyarles mucho, darles muchos ánimos y centrar mucho los entornos para que ellos sean capaces de ir poco a poco recuperando lo que habían perdido. Marian, vamos a seguir hablando un poquito más adelante de esos tratamientos, en ese caso, por ejemplo, en el caso de adultos afectados por ictus, pero vamos a ir de lo general a lo más concreto. Vamos a explicar a los espectadores cuáles son los campos que trata la logopedia, porque a veces oímos hablar y no sabemos cuál es ese campo, ese área. Vale, pues la logopedia empieza trabajando desde lo más común, que son los problemas en la voz, ¿vale? Como nódulos, pólipos, afonías, disfonías, empezando por ahí, que eso se da tanto en niños como en adultos. Luego, en niños serían más casos de lectoescritura, pues como pueden ser las dislexias o simplemente problemas en el aprendizaje. Luego también trabajamos discapacidades, como puede ser el síndrome de Down, la parálisis cerebral, el autismo. Estos casos se va a enfocar dependiendo de la edad. Si es un niño, dependiendo del retraso que conlleve con la discapacidad, pues empezará por aprendizajes básicos, después empezará pues con la lectura, la escritura, y ya cuando son adultos se suele trabajar más la autonomía, es decir, que ellos sean capaces de ayudar, de poder desempeñar algún trabajo, todo este tipo de cosas. Luego pues están los afásicos, es decir, las discapacidades adquiridas, ¿vale? O sea, que no se nacen con ellas, sino que se van adquiriendo con los años, y estos casos son un poco más complicados porque siempre requieren también de apoyo psicológico, ¿vale? Porque ellos se ven bien, o sea, toda su vida han sido de una forma y de repente, claro, por una lesión, su forma cambia completamente. Muchos de ellos no son conscientes de lo que les pasa, pero la mayoría sí. Entonces, también la logopedia trabaja siempre
Con la psicología. Exactamente, en conjunto con la psicología, también con la foniatría, con el otorrino, que son los que nos dan los diagnósticos de voz y todas estas cosas que nosotras no podemos diagnosticar porque hay mucho instrumental que nosotras no somos médicos y no podemos utilizar. Bueno, pero en vuestro caso sí que tenéis esas herramientas para intentar trabajar y poder poner en una solución a esos problemas. Sí. Hablabas de los niños y ahora que, por ejemplo, ya están en las casas las familias preparando el curso, la mochila, y que los más pequeños van a empezar en unos días las clases. En los primeros días, sobre todo cuando pasan las primeras semanas, a veces el tutor llama y dice: existe este problema, vemos esta dificultad. ¿Qué consejos podemos dar a esos padres que de repente les dicen que sus hijos tienen un problema de lectura, de habla, que lo están viendo los profesores y lo están detectando en clase, y que para muchas familias al principio es como un shock? Sí. ¿Qué les decimos? Lo principal es no agobiar al niño, o sea, ni hacerle consciente del problema, ni machacarle con el problema, porque lo que le podemos crear es una inseguridad, pues que vaya cogiendo más manía a ir al cole, y claro, lo que le creamos ahí es pues una angustia, y es lo que menos se quiere. Entonces, en cuanto se enteren del problema que tiene, pues se puede llevar a hacer una evaluación, un diagnóstico. En mi caso yo recomendaría lo primero pues que pasara por manos de una foniatra, que son las que hacen... Nosotros también podemos hacer evaluaciones, pero bueno, ellas son las que nos dan el diagnóstico clave. Entonces nosotras, una vez que tenemos ese diagnóstico, nos ahorramos muchísimo tiempo y podemos entrar a intervenir directamente. Entonces, una vez que se enteren de que su hijo tiene una problemática, lo llevarán a hacer una evaluación y enseguida, cuanto antes, a hacer una intervención, ¿vale? Pero todo, siempre, en los niños siempre tiene que ser pues a través del juego, que no lo vean como un problema, que no se hagan conscientes de su problema, porque entonces es cuando ya se crea pues una inseguridad y el niño pues va a estar más incómodo y va a tener más problemas todavía, más de los que ya presenta. ¿Cuáles son a lo mejor esos problemas más frecuentes? Tal vez la dislexia, los problemas de pronunciación. Lo más frecuente ahora mismo son los problemas de pronunciación. Muchos de ellos, la mayoría, vienen dados por problemas en la alimentación. Hay niños que están comiendo purés y sopas y tomando el pecho hasta edades muy avanzadas, entonces la musculatura orofacial no se desarrolla y claro, los problemas en la hora de hablar pues son graves, vamos, no graves, porque se solucionan una vez que cogen el tono, que van a un logopeda, que se hacen como conscientes. Que tienen que coger musculatura. Eso es. Para conseguir una R o una L, la diferencia, por ejemplo, entre la R y la L sería la fuerza que se consigue con los mofletes. La L saldría el aire por los lados y la R deberías apretar un poco más para conseguir que salga el aire por el centro y que la lengua vibre. Si no tiene fuerza aquí, pues van a ser todo L's o... ¿sabes? Así que algo tan básico como la alimentación puede influirnos a la hora de hablar. Es muy importante que los niños mastiquen, que empiecen con alimentos sólidos a las edades en las que los van recomendando los médicos, porque si no pueden aparecer problemas como este. Bueno, pues mira, una anécdota y una curiosidad que nos vamos a apuntar. Yo, por ejemplo, desconocía y me parece muy, muy llamativa. Otros casos, a lo mejor, que ahora en el inicio de curso se pueden detectar. Bueno, ahora se están dando muchos las disfemias, ¿vale? La disfemia es la tartamudez. Entonces, el niño entra en el colegio, se ve en un entorno nuevo, gente nueva que no conoce de nada, tiene que aprender unas normas y, claro, muchas veces ellos se les crea una ansiedad que esto desemboca en una disfemia, ¿vale? En una tartamudez. Lo principal para la disfemia es que el niño no se haga nunca consciente del problema que tiene, porque una vez que se hace consciente del problema, este ya se cronifica. Entonces, es más complicado luego que desaparezca. Entonces, eso... Igual, que acudan a un especialista, en este caso, claro, los logopedas, para que les demos unas pautas a los padres, siempre trabajando a través de los padres para que el niño no se vea en un ambiente, pues eso, más médico, más que él se pueda dar cuenta de que tiene un problema, para evitar eso, que se cronifique. Que se trabaja en el ambiente familiar. Eso es. Luego ya hay niños que son un poco más mayores que claro, ya son conscientes de lo que les está pasando, entonces ya sí se trabaja con ellos. Pero normalmente se trabaja o a través de los padres o directamente con el niño, pero a través del juego, como si él viniera a otra cosa diferente que no es a trabajar la disfemia. Es un problema que es eso, se da mucho ahora
que los padres se suelen agobiar mucho con esto porque dicen, ay va, que mi hijo ahora es tartamudo, pero ¿por qué? ¿Pero qué ha pasado? Y entonces es el estrés, la ansiedad que les produce el cambiar de entorno, el meterse en un cole, pues eso, sí. Compañeros, ahora tengo que hacer amigos, ahora le tengo que hacer caso a la profe, bueno. Todas estas cosas. Pues hemos visto, por ejemplo, algunos de esos problemas que a lo mejor el más común o el que más le puede sonar a la gente es el de la dislexia, sí. Pero vemos otros casos que también claro. se están dando. La dislexia sigue siendo muy común, claro. La dislexia serían los problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y luego, cada niño lo diagnostican como disléxico, pero luego cada niño es un mundo, exactamente. Entonces, unos pueden cometer el típico error que todo el mundo sabe, que es el de invertir las letras, pero también hay muchos niños que son disléxicos y lo que hacen es leer una palabra, ellos están leyendo la palabra, la leen perfectamente, pero no son capaces de acceder al significado de esa palabra. Entonces, claro, también es muy importante que acudan a un logopeda porque es que son unos problemas que se pueden solucionar, que ellos pueden llegar a solventar ofreciéndoles unas estrategias para que superen ese fallo que ellos cometen. Que con una actuación a corto plazo se puede solucionar y a largo plazo puede generar igual un problema mayor. Exactamente. Bueno, pues hemos visto casos en niños, pero también has comentado al inicio que la logopedia también trabaja con adultos y sobre todo nos mencionabas los casos de los ictus. Los adultos en general a lo mejor tienen más problemas de voz, llegan con, con esos diagnósticos a consulta. Los principales problemas en adultos son los problemas de voz, que pues son eso, afonías, disfonías, que muchas veces se provocan por una mala técnica vocal, un sobreesfuerzo vocal, el que habla muy alto, el que habla muy bajo, el que habla, en los hombres sobre todo es porque hablan en tonos diferentes, en registros diferentes al suyo. A lo mejor hay hombres que tienen la voz muy aguda, pero como sus compañeros, sus amigos tienen una voz más agravada, pues ellos tienden a llevar la voz a esos registros y claro, se dañan la voz y aparecen lesiones. Luego mujeres, pues es por hablar muy rápido, problemas de sobreesfuerzo, todo este tipo de cosas. Los ambientes, el frío, el calor, las calefacciones, el aire acondicionado, todo esto reseca la garganta y una vez que la garganta está reseca, las cuerdas quedan afectadas porque las cuerdas tienen que estar siempre hidratadas. Por eso se recomienda beber 2 litros de agua al día y bueno, otras pautas. Cuidarse mucho, porque a veces nos olvidamos que una corriente de aire o que estar en un sitio donde nos está dando mucho el aire acondicionado nos puede provocar un problema que se puede agravar. Claro, eso es. Hombre, el estar expuesto a factores negativos, como pueden ser pues, el aire acondicionado, la calefacción muy alta, no llegan pueden llegar a provocar lesiones, pero lo que realmente provoca lesiones es el uso de una mala técnica vocal. Lo que se recomienda es utilizar una respiración diafragmática, se tiene que aprender a impostar, es decir, subir el sonido de la garganta a las cavidades, a los senos paranasales, que son unos huequecillos que tenemos por la cara, que es donde tiene que retumbar el sonido para salir, en vez de retumbar en la garganta, porque estas vibraciones lo que te hacen es dañar todo el tiempo las cuerdas vocales. Claro, saber utilizar que tenemos nuestra cara, no es una cara así porque sí, es un altavoz y hay que saber utilizarlo. Yo eso me acuerdo que una profesora siempre nos decía, utilizar vuestro altavoz y en este caso los profesionales, por ejemplo, me imagino que tienen que utilizar mucho la voz, pues también pueden a veces tener problemas. Los periodistas, los maestros, sí. No sé si hay cursos para mejorar, para aprender a hablar. Nosotros allí en la clínica de Tres Cruces de Recoletas estamos ofertando unos cursos destinados a profesionales de la voz. No tienen por qué tener lesiones en las cuerdas ni por qué tener ninguna patología, sino simplemente personas que quieran aprender a cómo utilizar su voz para no hacerse daño en esta. Entonces serían unos cursos que dependiendo del grupo pues durarían una semana y pico, entonces se les enseñaría la técnica correcta de cómo deben utilizar la voz para hacer una... Actos en público. Exactamente, eso es. Entonces iría dirigida pues a guías turísticos, a locutores de radio y de televisión, maestros, pues toda esta gente que está utilizando la voz 24 horas y que es su medio de trabajo, exactamente. Y que es muy común entre, por ejemplo,
medios de comunicación, periodistas o profesores, muchas veces los profesores te comentan cuando llega el mes de marzo y te dicen estoy de baja porque no puedo hablar, y se piensa uno que es por un catarro y a veces es por todo lo que venimos arrastrando. Eso es, alguna lesión que tienen en las cuerdas, que estos casos sí tienen que ir a una foniatra o a un otorrino, que son los que diagnostican estos problemas. Hablabas antes de la respiración diafragmática, que también ayuda a evitar esos problemas. Esta respiración es con la que se nace, o sea, los bebés, cuando los ves que están llorando o dormidos, es la respiración con la que nacemos. Lo que pasa que luego, pues la sociedad en la que vivimos, el que más alto habla o el que más rápido habla, pues es el que más se le escucha. Entonces, para conseguir este tipo de habla, pues tienes que perder esta respiración y utilizar la costal superior, que es la que utilizamos el 90% de las personas, que es cogiendo el aire aquí, entonces es cuando te haces daño. Por eso la respiración diafragmática siempre es fundamental en todas las terapias que ofrecemos para patologías de voz o simplemente para gente que quiere aprender a cómo hablar, es siempre esta respiración la que se utiliza. Marian, has hablado de diferentes tratamientos. En Recoletas no sé si también tratáis problemas que surgen a veces del bruxismo, problemas de dolores de cara que se está dando con frecuencia ahora, muchas veces me imagino derivados del estrés y de la ansiedad, que la gente dice, es que me duele la cara, me duelen las mandíbulas. Sí, nosotros trabajamos, pues se llama terapia orofacial y miofuncional. Entonces, es muy amplio, o sea, se trabaja desde el bruxismo, siempre todo son masajes, estiramientos, praxias. Las praxias son movimientos que hay que aprender a realizar con la cara, ¿vale? Para que toda esta vaya cogiendo fuerza y luego, claro, eliminar dolores, temblores, pues todos estos tipos de problemas. Trabajamos también la articulación temporomandibular, que es la que abre y cierra la boca, que hay gente que tiene pérdida de apertura. Entonces, claro, luego a la hora de comer, pues les resulta complicadísimo, con muchísimos dolores, y claro, parece que dices, bueno, pero a la hora de comer pasan verdaderos calvarios. Entonces es todo a través de masajes, de relajación. Luego también trabajamos las parálisis faciales para que vuelvan a coger sensibilidad, porque cuando se paraliza la cara pierdes sensibilidad, entonces muchas veces es estas personas que están con el babeo y no notan que les está cayendo, o les llora el ojo y no son capaces de notar que les cae una lágrima. Entonces, en eso se trabajaría el ganar sensibilidad para que ellos vuelvan a notar, ganar en movilidad, ¿vale? Y luego muchas veces hay que tener mucho cuidado porque hay parálisis que el músculo de la cara coge mucha fuerza, entonces les produce mucho dolor. Entonces, para esto se trabaja, pues eso, siempre con masajes, con la mano, siempre, nunca con otro tipo de aparatos porque se puede hacer daño. Hombre, para ganar sensibilidad utilizamos algún vibrador, eso sí, pero los masajes siempre y los estiramientos y las praxias siempre solemos utilizar las manos para darlo porque es lo más natural y lo mejor. Marian, ¿habéis notado un aumento de casos de bruxismo, de tensión muscular en la cara derivados por el estrés y por la ansiedad? Del bruxismo sí, el bruxismo cada vez más. El bruxismo nosotros lo que trabajamos es los dolores que este provoca, pero luego el bruxismo como tal nosotras no somos capaces de recuperarlo, entonces lo que tienen que hacer es ir a un odontólogo a que les haga una félula de descarga, sobre todo para por las noches, porque por el día te puedes o alguien te puede avisar de que estás haciendo los chasquidos, apretando, ¿no? Que para la gente que no sabe lo que es el bruxismo es cuando se aprieta mucho, ¿verdad? Se aprieta o se chasquean los dientes, eso es. Entonces por el día pues te puede avisar alguien o tú misma te puedes dar cuenta, pero por la noche. Entonces siempre es recomendable que se hagan unas félulas de descarga, sí, claro. Porque aparte de los dolores de la cara, las piezas dentales, según va rozando, se van desgastando. Claro, eso luego no se recupera, porque el dolor de la cara sí se quita y la tensión se descarga, pero la pérdida, o sea, el desgaste en las piezas dentales no. En el caso de los adultos hemos visto que hay distintas problemáticas, algunas derivadas de enfermedades o de alguna patología que le lleva a esto, como por ejemplo el caso de los ictus. En el caso de aquellas personas que han sido laringectomizados, eso es. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo se les puede ayudar? Nosotros trabajamos con los laringectomizados, es muy complicado porque siempre vienen muy desanimados, siempre son muy negativos y se piensan que no van a conseguir ese habla. A ver, tienen que cambiar completamente su forma de hablar. O sea, las cuerdas vocales, su laringe, se la han retirado. Entonces, ahora ellos van a respirar por aquí. Lo que tienen que ser capaces de hacer es de captar el aire con la boca,
dejarlo en la parte alta de la faringe y luego expulsarlo. Suena como si fuera un eructo, pero no es así. O sea, no es así porque la respiración y todo va por aquí. Entonces no es un eructo, ni es una falta de respeto, ni es nada de nada. Con ello se empieza con las vocales, y luego se pasa a las consonantes explosivas, es decir, a la P, a la K, todas estas le resultan mucho más fáciles. Y poco a poco empiezan por letras, luego pasan a sílabas, después palabras, frases y ya se suelta. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque siempre vienen muy desanimados, todo es que no, y luego resulta que sí, exactamente. Con profesionales, con un primer diagnóstico a tiempo, hemos visto, Marian, que desde el campo de la logopedia se puede trabajar y se pueden obtener resultados positivos. Muchas gracias por habernos ayudado a entender también este campo de la medicina y de la salud. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a seguir, después de hablar de salud, vamos a ir a la publicidad y regresamos enseguida, porque quedan todavía muchas más cosas y contenidos aquí en Zamora es así.